Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Nerea Pérez y formo parte del equipo de Executive Education de Deusto Business School. Desde Deusto queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad poniendo a disposición el conocimiento de nuestros profesores y expertos economistas. Para ello, realizaremos durante las próximas semanas un ciclo de webinars en los que reflexionaremos conjuntamente con todos vosotros sobre cómo nos afectará este COVID-19, tanto a nivel individual, empresarial como social. Los webinars serán anunciados en nuestro LinkedIn. Si no nos seguís, seguirnos en el LinkedIn de Deusto Business School. Y toda la información será recogida en nuestro hashtag. Lo podéis ver ahí en la presentación, es Deusto Keep It Up. Gracias por asistir a esta sesión que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Una vez terminada la sesión pasaremos a responder pues, todas aquellas preguntas, comentarios que os hayan surgido. El chat, como podéis ver, está desactivado, pero sí que podéis hacer todas las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Algunos ya lo habéis probado, así que ir a la parte inferior de la presentación y ahí podéis ir haciendo las preguntas durante toda la sesión. Iremos recopilando las dudas y cuando Enrique finalice su explicación daremos paso a dudas y preguntas y respuestas. La sesión de esta tarde será impartida por el profesor Enrique Segarra, que lo estáis viendo ahí en cámara. Enrique es profesor de innovación en Deusto Business School, es BBA y MBA por ESADE, licenciado en ADE por la Universitat Politécnica de Cataluña y es a su vez certificado por Harvard Business School como facilitador de aprendizaje, Stanford University en Design Thinking y por Singularity University en tecnologías de impacto exponencial. Así que os doy la bienvenida a Enrique y le cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Nerea. Bienvenidos a todos. Vamos a tener, como dijo Nerea, una sesión que aproximadamente está programada para unos 30 minutos de lo que es la exposición y a partir de aquí abiertos a responder tantas preguntas como puedan surgir. De un tiempo a esta parte, la mayoría de los profesores en las escuelas de negocios, pero los medios de comunicación, etcétera, entre los cuales como profesor de escuela de negocios me cuento, hemos venido haciendo llamadas de atención o de peligro porque las cosas estaban cambiando. Yo particularmente acostumbro a iniciar todas las sesiones invitando a que nos abrochemos los cinturones porque vienen curvas y doy la bienvenida a lo que puede ser una nueva era, que es una nueva era que empieza con una transición que nos lleva a que algunos de los preceptos con los que estábamos acostumbrados a lidiar en nuestro día a día, en el management o en nuestra vida cotidiana, pues de golpe y porrazo saltan por los aires. Y este es el concepto del Topsy-Turvy World. Un Topsy-Turvy World es un mundo que está de revolcón, donde las cosas que presumíamos eran estables, pues de un día para el otro parecen saltar por los aires. Y lo acompañamos generalmente con ese concepto que es la idea del cisne negro, esa cosa disruptiva, inesperada, no planificada, que puede cambiar las reglas de juego. Y así andamos explicando que las cosas van a cambiar, y las cosas realmente parece que ahora sí ya podemos decir de que han empezado a cambiar de manera definitiva. El mensaje aquí es: buenos días la Tierra, tienes una llamada de atención que es este coronavirus que nos ha sorprendido a todos. Y nos ha sorprendido en un momento en el que andábamos preocupados y ocupados hablando de las bondades de todas estas tecnologías que llamamos de impacto exponencial, como pueden ser la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, etcétera. Y de golpe, mientras andábamos con esto y hablábamos del impacto que podía tener en nuestra sociedad, en nuestros negocios, etcétera, viene un virus inesperadamente y nos tumba en la lona. Y este es un poco el chiste del momento. Mientras estábamos hablando de unos temas que más adelante voy a tratar, temas relacionados con la gestión de la potencial abundancia que estas nuevas tecnologías podían aportarnos, de golpe, como digo, un pequeño virus, una cosa invisible aparentemente, nos tumba la lona. El objetivo de la sesión de hoy
no es ni mucho menos pontificar, ni pretendo con lo que vaya a poder contar y compartir sentar cátedra de nada. Bien al contrario, estamos en una fase, como dije, de transición y lo que vamos a intentar es empezar a vislumbrar por dónde pueden moverse las cosas en un futuro cercano y más allá en la medida de lo posible. Entonces, la sesión se estructura en dos partes. Una primera parte que son una serie de constataciones o hechos incuestionables, los voy a resumir en siete apartados, y la segunda parte van a ser las implicaciones que cada una de estas constataciones puedan tener a modo de food for thought. Como dije antes, para nada intento pretender dar ninguna solución porque no tenemos ni idea, presumiblemente, de cómo van a ir las cosas en el futuro cercano, al menos. Vamos a por la primera. La primera constatación es que de golpe y derivado de esta irrupción del virus hemos vuelto a lo básico. Estábamos hablando de individuos que escalaban socialmente para alcanzar la cúspide de la famosa pirámide de Maslow, que se concreta en la autorrealización, y de un día para el otro hemos bajado todos los escalones de golpe a toda prisa y estamos en la parte de abajo, en la base, a intentar cubrir las necesidades fisiológicas y los temas de seguridad. Y para muestra, el primer botón. Así va a ir un poco la presentación, con un sinfín de cosas que nos deberían resultar cercanas porque no dejan de ser comportamientos en los que nos vemos en el día a día. ¿De acuerdo? El primero es... lo primero que se nos vino a la cabeza es que teníamos que aprovisionarnos de papel de váter por lo que pudiera pasar, y la segunda, en determinadas sociedades, pues se ha disparado el aumento, la venta de las armas en Estados Unidos por el miedo al coronavirus. Como ven, claramente en la base de la pirámide. Y entonces, ¿y eso por qué? Nos podemos preguntar. Y la respuesta es porque sencillamente somos humanos. Y como humanos parecería que deberíamos ser mucho más racionales, pero parece que en determinadas circunstancias nos rige un comportamiento que pudiéramos tachar de irracional. ¿Somos realmente irracionales? A la vista de lo que os estoy enseñando, pues uno pudiera decir que sí, y quizás sí, pero la conclusión es que somos irracionalmente predecibles. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabaja la mente cuando tomamos decisiones? Pues trabaja de un modo que en situaciones de normalidad nos sirve para ahorrar mucho tiempo y mucho uso de la CPU, pero fuera de lo normal, esa manera de actuar un tanto intuitiva o inconsciente, pues nos deja con unos resultados como lo que hemos estado viendo. Entonces, a lo largo de la presentación iré salpicándola con algunos libros que no por antiguos, entre comillas, pues alguno puede tener 10 años, dejan de ser excelentes para este momento de confinamiento en el que podemos por primera vez, de una manera involuntaria, leernos libros pesados en cuanto a número de páginas como los que os voy a poner. El primero es un libro muy conocido, es el Thinking Fast and Slow. El segundo es de Dan Ariely, de donde tomé ese claim de prediciblemente irracionales, un libro excelente. Y el tercero, más moderno, del que recientemente fue nombrado Premio Nobel en Economía, Richard Thaler, con su Misbehaving. Libros interesantísimos que nos hablan de cómo funciona nuestro cerebro. Una pequeñísima pincelada para recordar de que hay que ser diligente, como estoy escribiendo aquí, para no dejarse llevar por las heurísticas, que son atajos que utiliza nuestra mente para economizar en la toma de decisiones, y los sesgos cognitivos inconscientes que pueden llevarnos a la ruina, literalmente. Entonces, del libro he escogido un par de heurísticas y 3 sesgos cognitivos que creo que aplican perfectamente a lo que nos está ocurriendo. Los voy a leer. El primero es un suceso dramático, como un choque de aviones, un ataque terrorista, o como pudiera ser la aparición, la irrupción del coronavirus, con una extensa cobertura mediática como la que estamos teniendo, puede llegar a alterar y condicionar momentáneamente nuestras sensaciones sobre la seguridad de los vuelos, las ciudades o de nuestra propia vida, y condicionar nuestras decisiones.
Esta sería la heurística de la disponibilidad, donde el ruido mediático alrededor de un evento que no es representativo o no es universal, pues puede llevarnos a pensar que es mucho mayor de lo que la probabilidad nos dice, ¿de acuerdo? El segundo, la heurística de la representatividad. Las historias coherentes no son necesariamente las más probables estadísticamente hablando, pero son plausibles y pueden llevarnos fácilmente a la confusión y a una toma de decisiones erróneas. Esto por lo que a las heurísticas, por lo que a los sesgos, pues muy rápidamente uno ve que estamos sometidos al menos a 3 sesgos en este momento. El primero es el efecto "what you see is all there is", el salto a conclusiones rápidas a partir de una evidencia limitada que hace que ignoremos cualquier cosa que no conocemos, haciendo que una historia, aunque pudiese ser incompleta y equívoca, nos parezca coherente. El segundo sesgo, en el que podemos estar sometidos en este momento, es el efecto ancla. Cuando desconocemos sobre algo, cualquier indicación o información, por arbitraria que pudiera ser, puede servirnos como referencia válida, aunque no sea correcta. Y el tercero, el efecto de aversión a la pérdida. El miedo a perder hace que, según sea la forma en que se nos presenta un evento que requiera de nuestra decisión, acabemos tomando una decisión completamente irracional. Bueno, en estos días sometidos a la avalancha de información, presumiblemente alguno de estos 3 sesgos o alguna de estas 2 heurísticas que mencioné están impactando en nuestro quehacer cotidiano, a nivel individual, a nivel organizativo y a nivel de sociedad. Y el mensaje es este, y la pretensión no es otra que dar a pensar, que es el objetivo de esta sesión. Deberíamos, como sociedad, al salir de esta de esta crisis que estamos viviendo, potenciar nuestro pensamiento crítico y pensamiento sistémico, porque ir detrás de la primera sensación puede ser arriesgado, a nivel individual, a nivel organizativo y a nivel grupal. No digo que sea fácil, pero es uno de los temas que presumiblemente vamos a tener que trabajar entre todos. Muy bien, la segunda constatación que nos permite un aprendizaje es que hablábamos de tecnologías que podían tener un impacto exponencial, y en todas nuestras conferencias, charlas, sesiones, clases, etcétera, abríamos con una imagen tal como esta para explicar cuál es el impacto de lo exponencial. Y lo alineábamos siempre con un ejemplo del mundo de la tecnología, que era la mal llamada ley de Moore, que la tenéis aquí replicada. A partir de ahora tendremos un segundo compañero para explicar lo que es la exponencialidad, desafortunadamente, a partir del coronavirus. Y lo interesante es que, fruto de este mega impacto que va a tener el coronavirus, estamos todos inmersos en una clase de operaciones donde algunos de los conceptos que en las aulas se han venido explicando los vemos en nuestra cotidianidad. El primero es que hacer frente a lo que crece de manera exponencial con recursos finitos es sinónimo de no poder. Y esto deberíamos, como sociedad, ser conscientes de ello, porque no por pedir más velocidad necesariamente vamos a poder conseguir que las cosas ocurran antes. El quédate a casa, que como hashtag resume perfectamente muchas cosas, responde básicamente a un problema de operaciones, que lo tenemos aquí resumido. Si no hacemos nada, si no nos dicen, si no cumplimos con las medidas de contención, la transmisión se va a generar a mucha mayor velocidad de la que el sistema de salud es capaz de aceptar. Por eso estamos confinados en casa, para que el sistema sea capaz de manejar finitamente algo que crece por encima de la capacidad. Nuestra racionalidad lineal nos hace muchas veces no entender que lo exponencial es inmanejable cuando tenemos capacidad finita. Un segundo elemento de operaciones que me parece interesante de ver y que deberíamos interiorizar para ser conscientes es que hacer las cosas toma un tiempo. Este es el concepto de operaciones básico, del lead time. ¿Y por qué tardan tanto en llegar las mascarillas? Bueno, pues porque no estaba previsto que ocurriera esto y nos toma un tiempo de reacción. Este es el concepto de lead time. 12 meses para tener una vacuna, 12 meses o lo que haga falta, porque tenemos que empezar desde cero
porque no estaba previsto. Entonces, no por mucho aullar y decir, es que ¿cómo es que no hay mascarillas? Bueno, se sobrepasó lo que eran las previsiones y tenemos que empezar de cero, por tanto, el tiempo que nos tome. ¿Correcto? Un tercer impacto que estamos viendo, derivado de lo que era la constatación número 1 y esta segunda constatación, son las roturas de stock. Rotura de la cadena de suministro, en el caso anterior es por exceso de demanda, en el caso de la cadena de suministro es porque los recursos para movilizar todo lo fabril y logístico pues no aparecen en el trabajo o sencillamente se produce una ralentización porque los materiales llegan más tarde, etcétera, etcétera. Un sinfín de aprendizaje de lo que son las operaciones a marchas forzadas. Y este es el último que esperemos que no se produzca, es el más dañino de todos los efectos en las operaciones, es el efecto látigo. Si en la parte de atrás, en el back office de la cadena de suministro, no tenemos muy claro que este pico de demanda responde a eso, un pico de demanda, presumiblemente vamos a tener después un shock en lo que es todo el proceso de producción. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos pasar aquí mucho rato hablando de operaciones, pero con esto creo que es suficiente para que seamos conscientes de que el coronavirus nos está impactando, yo diría, más de lo que debiera porque no estábamos preparados y no estábamos preparados porque lo natural es planificar frente a una previsión y los recursos son finitos. Por tanto, no hay ninguna sorpresa. Esta transparencia de aquí es, ya que estamos en modo aplauso y aplaudiendo al personal del mundo sanitario, que se lo merecen desde luego, también deberíamos, no sé si a las 7 o a las 9, aplaudir a todo lo que es el back office de nuestra sociedad, a todos aquellos que siguen trabajando para que la cadena de suministro no se rompa y que después de que arrasemos con el papel de váter, al día siguiente vuelva a aparecer papel de váter. Entonces, ahí queda mi aplauso para las personas de operaciones. La tercera constatación es más humana, es darnos cuenta de lo vulnerables y frágiles que somos los humanos, aunque a veces lo olvidamos. En los últimos 6 meses aproximadamente hemos tenido 3 mensajes importantes de la potencia de la naturaleza, la potencia devastadora y la potencia transformadora de la naturaleza. El primero fueron los incendios en Australia, el segundo tuvimos la borrasca Gloria y todavía va a durar mucho tiempo algunos de sus efectos, sobre todo en las infraestructuras. Y el tercero lo hemos tenido ahora, ciudades vacías, que no había manera de conseguir ciudades vacías y de golpe una cosa pequeña nos lleva a todos a casa. Vivíamos en la ilusión de que controlábamos nuestro propio destino y ahora vemos cómo el mundo se transforma a nuestros pies y frente a nuestros ojos, a nuestros propios ojos, sin que podamos hacer aparentemente mucho. ¿Vale? Esa sensación de que controlábamos el quehacer cotidiano, pues de golpe y porrazo la naturaleza de tanto en cuanto nos envía algún mensaje. ¿Y esto qué nos genera? Esta sensación de desorientación, de desasosiego y esa sensación de que podemos perderlo todo, y creo que es una sensación cierta. Y presumiblemente esto es debido a que durante demasiado tiempo hemos pensado que nada nos podía pasar. Y buena parte de esta sensación ha sido creada por las coberturas de los gobiernos, de los estados, de este sistema que llamamos el welfare state. Y aquí digo, somos hijos del welfare state y algunas de las cosas que nos van a ocurrir ahora se derivan a que no hemos desarrollado demasiado la resiliencia y cuando nos sorprenden miramos para arriba como esperando de que todo venga resuelto por el papá Estado. Y vamos a ver en esta ocasión si el paraguas del papá Estado da para cubrirnos absolutamente todo y a todos. Veremos. En las siguientes constataciones voy a entrar un poco más en este aspecto. Sea como fuere, welcome to reality, y ante esta realidad, nos guste o no nos guste, hay 2 caminos, pastilla roja o pastilla azul. Siempre habrá 2 caminos en la vida, a cada uno que tome el camino que crea. Yo, desde luego, recomiendo pastilla roja cuanto antes.
¿Qué nos va a tocar hacer a los individuos, a las sociedades, a las empresas, etcétera? Pues crecer en esta dirección que es la dirección de la resiliencia. No es algo que los humanos no seamos capaces de hacer, pero en los últimos 50, 60 años hemos vivido bastante cómodamente, al menos en una parte del mundo. Decía, no es la primera vez que nos va a tocar recomponernos, ya hemos pasado por catástrofes provocadas, en este caso, por la humanidad y hemos salido hacia adelante. O sea que no tengo ninguna duda de que vamos a superar esto porque el ser humano ha demostrado ante situaciones peores que esta, mucho peores que esta, que es capaz de recomponerse. Lo que nos va a tocar es a todos, absolutamente a todos, apretar el botón del reset. Y eso es doloroso. ¿Vale? Llegará seguramente un momento de debate donde hablaremos si esta visión de la vida, donde lo único que vale es el crecimiento, etcétera, etcétera, es sostenible o no. Seguro que entraremos en este debate, pero sea como fuere, esto va a ser doloroso. ¿Vale? Entonces, la parte positiva de esto, de que nos está ocurriendo ahora, es que algunas de estas cosas de las que veníamos hablando y decíamos el futuro va a ir en esta dirección, se han acelerado. En estos días estamos viendo cómo la sharing, la collaborative economy, es lo que está mandando. No hay otra. En esta situación que algunos han calificado, yo creo que exageradamente de guerra, el compartir, el prestar, el colaborar nos está sacando a flote. Bueno, pues a ver si podemos sacarle más partido a esto de aquí. De golpe y porrazo, lo que era la potencialidad del teletrabajo, de las comunicaciones, etcétera, pues se convierte en una necesidad y en una virtud. Y lo que estamos teniendo ahora mismo es una realidad pseudo virtual que nos permite seguir moviendo los engranajes del sistema. No sabemos qué va a ocurrir dentro de 15 días, pero algo positivo nos va a dejar esto. El telehealth es algo que se va a imponer sí o sí por aquello que decíamos de que los sistemas tienen una capacidad finita y si todos vamos en masa hacia los hospitales se colapsan. Y cuando hay colapso, hay nervios, hay prisas, hay equivocaciones, etcétera. O sea que el telehealth ahora sí ha venido para quedarse. Y lo último, entre otras muchas cosas, pero lo último que quiero remarcar es el robotic manufacturing o la manufactura a partir de no humanos únicamente, sino de máquinas que van a hacer algunas de las cosas. Tenemos afortunadamente un montón de riders corriendo por la ciudad, pero están expuestos al virus en la medida en que están trabajando. Presumiblemente en el futuro no vendría un rider, vendría una máquina que es inmune al coronavirus. Esto, sin duda, ya generaba debate, va a generar mucho más debate. Pero en esta situación, pues nos iría bien tener estos robots que hicieran estas tareas arriesgadas. Muy bien, punto número 4. El punto número 4 lo abro con este quote. Se consideró todo salvo lo que se produjo y casi nada sucedió como se habría previsto. ¿Vale? Viene al pelo para lo que estamos viviendo y lo remacho con este otro quote de Dwight Eisenhower que decía: la planificación lo es absolutamente todo, pero los planes no sirven para nada. Y ahora estamos en este modo. Los planes sirven de poco más que para guiar nuestro día a día entre crashes, entre crisis que se van sucediendo en la medida en que las cosas evolucionan. De todos modos, siempre pensando en que las cosas se estabilizarán a pesar de que estamos entrando en un periodo de transición, busqué y tenéis aquí un artículo publicado por Deloitte, tremendamente interesante, que se llama Zoom Out, Zoom In, una manera alternativa para definir estrategias en un mundo que desafía todas las predicciones. Está en abierto en la red y si alguno quiere más cómodamente encontrarlo, entrando en mi página web, en el blog, la tercera entrada lo encontráis allí colgado.
muy interesante para empezar a pensar que algunas de las maneras en que planificábamos a medio y largo plazo pues van a tener que ser revisadas porque, como decía Dwight Eisenhower, la planificación no va a desaparecer, es imprescindible, pero los planes sirven de poco, especialmente en entornos turbulentos como los que nos encontramos. El punto número 5, la constatación número 5, es que habíamos abrazado y ya no nos cuestionábamos el tema de la globalización. Y de nuevo un libro antiguo, pero muy ilustrativo en el momento en que salió, El mundo es plano, donde explica el por qué el mundo va evolucionando hacia esta globalización. Y el mensaje último es el free trade, parece que se va a imponer. Y así hemos estado viviendo la última década, cuanto menos, ¿de acuerdo? Llega el coronavirus y ¿qué se produce? El efecto péndulo, y ahora estamos viendo ese cerrojazo de los países que de entrada es derivado de esta voluntad de cerrarse a lo externo para que no venga el coronavirus. Estamos viendo en China que los casos de coronavirus, o al menos eso nos están diciendo, los casos de coronavirus son importados ahora y por tanto es normal que surja esta tentación de cerrarse. Y creo que se va a abrir un debate entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, ventajas, inconvenientes, etcétera, etcétera. En el corto plazo seguramente habrá una, para mí, sobrereacción hacia cerrarnos, a volver a lo local, con todo lo positivo que pueda haber, pero mi sensación es de que estamos en un único planeta y que la interconexión se presupone y que va a ser muy difícil que pueda sobreexistir una sociedad cerrada. De nuevo, una brizna de aire fresco, el hecho de que nos tengamos ni que sea momentáneamente que cerrar, nos obligará a plantearnos algunos temas como el que estamos viviendo de las mascarillas y nos preguntamos cómo puede ser que no estemos fabricando aquí. Presumiblemente algunas de las nuevas tecnologías exponenciales como el 3D nos va a servir para que algunas cosas que estaban muy lejos de casa las podamos remediar desde la cercanía. Ya lo veremos también. Todo esto, como dije, las implicaciones no tienen la pretensión de decir esto va a ir por aquí, pero sí levantar algunas ideas de por dónde pudiera ir. El punto 6 para mí es uno de los más apasionantes, especialmente en el ámbito en el que me muevo, que es el del pensamiento creativo y la innovación. Siempre al menos, y eso deberíamos pensarlo, siempre al menos hay dos caminos o dos maneras para afrontar las cosas. Y lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Tenemos dos aproximaciones al hecho que estamos viviendo. Uno es el planteamiento representado por la China y que después Italia, España, y etcétera, otros países estamos tomando, que es el confinamiento. Y inicialmente, y digo inicialmente porque en los últimos días y horas esto ha venido cambiando paulatinamente, había la propuesta de la inmunidad del rebaño. Esto abre un debate ético, social, con implicaciones humanas, económicas, de todo tipo, pero yo creo que vamos a tener que tenerlo, porque ninguna de las soluciones es óptima, pero hay soluciones que pueden hacer más daño en el largo plazo que otras. Y como decía antes, la idea es siempre al menos hay dos caminos y en general aparece un tercero o una cuarta vía, que eso es especialmente lo que se fomenta en los procesos de creación. Y en este caso que nos ocupa, la tercera vía es la que viene representada por la Corea del Sur, y que se compone de dos elementos, el diagnóstico masivo y la geolocalización y el control para el aislamiento de aquellos que dan positivo. Si nos regimos por los resultados a día de hoy, parecería que esta es la manera y deberemos entender por qué Corea del Sur de entrada se planteó esto y otras sociedades, otras culturas, otros países hemos optado por otra vía. Al final de todo este proceso vamos a tener que hacer un post-mortem que va a resultar muy interesante porque si lo hacemos en profundidad igual sirve para definir nuevas reglas de juego, potencialmente nuevas reglas de juego para este planeta en el que estamos todos metidos, ¿vale? Entonces,
con respecto a esta aproximación, el diagnóstico masivo y la geolocalización, parece muy interesante, pero como todo en la vida, tiene dos caras. La primera es que permite confinar a aquellos que realmente tienen el problema, minimizando el impacto para el resto de la sociedad, pero obliga a toda la sociedad a estar vigilada. Y claro, esto no es del gusto de todos. Y estoy segurísimo que este debate de sociedades abiertas, vigiladas, controladas, planificadas, etcétera, volverá a ponerse sobre la mesa y tendremos muchas páginas de libros y periódicos y tertulias al respecto de esto cuando todo pase. Lo que sí estamos viendo es que la Tierra se ha convertido en un mega sandbox donde estamos haciendo pruebas a toda velocidad, al ritmo al ritmo que las nuevas realidades nos imponen para probar cosas. Y en lo económico estamos viendo cosas increíbles. El gobierno anunciaba hace pocos días que inyectará 200.000 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus. El Banco Central Europeo nos prometió 750.000. Donald Trump apareció con un movimiento interesante que ahora comentaré. Quiere repartir cheques directamente de $1.000 a los estadounidenses. Este mediodía ya leí que esto ya subiría a $1.200. Intervenciones colosales, que parecería que van en esa dirección del Estado superprotector. La gran pregunta es de dónde sale todo este dinero, dónde va a salir todo este dinero. No voy a dar todas las respuestas, cuando haya preguntas y respuestas, presumiblemente abriremos este debate. Lo interesante de todos estos movimientos, el que me parece más interesante es este que mencionaba, de que Trump quiere repartir cheques de $1.000, que esto nos recuerda muchísimo lo que hace pocos meses y durante los últimos 2 o 3 años se ha venido hablando intensamente, que es la renta básica, el dar un cheque a cualquier persona por el mero hecho de ser humano. Y esto lo hablábamos, este es un artículo que guardé del 2016, lo hablábamos en una situación donde decíamos la explosión de la robótica, de todas estas nuevas tecnologías de impacto potencial, nos va a generar tal abundancia que presumiblemente algunos puestos de trabajo van a ser eliminados y sustituidos por los robots, y para que el sistema no frene, lo que vamos a tener que hacer es dar una renta básica a todos. Pues lo que nos tenía que traer esa abundancia, de momento, como beneficio, puede ser que nos lo esté trayendo el coronavirus. Insisto, y todo esto lo veremos en los próximos meses. Pero fijaros cómo somos los humanos. En el 2016 esto fue rechazado por los suizos en un referéndum con un porcentaje aplastante de que no queríamos este concepto de la renta básica. 4 años más tarde, igual acabamos suplicando que esto se implante. O sea que vamos a tener un tiempo interesante en lo que acontece a la renta básica. En cualquier caso, estemos alertas porque van a ocurrir cosas inesperadas. Este mismo lunes veíamos al señor de Guindos, pues preparándonos para lo que se nos viene encima, que hablaré ahora mismo, que es una recesión, y apoya una renta de emergencia de España, algo que era impensable, yo diría, 6 meses atrás. En cualquier caso, muchísimas preguntas y estamos a la espera de ver si el whatever it takes como manera de solventar las crisis del sistema va a ser suficiente esta vez. De entrada, el mayor rescate de la historia anunciado ayer disparó las bolsas asiáticas y esta mañana de entrada también las europeas, pero a media mañana esto se vino abajo. No sé cómo está ahora y no sé cómo está respondiendo el Dow Jones, pero hasta las 4 de la tarde la respuesta era muy, muy, muy tenue en los mercados. Punto número 7, ya el último. Bienvenidos a la volatilidad, para lo bueno y para lo malo. Ahora me centraré un tanto en los mercados financieros y en el impacto económico de este coronavirus que pueda tener. Buscando, hay infinidad de información, pero lo que ya se viene a llamar el corona crash bursátil no tiene precedentes. Aquí tenéis
listado los crashes que han generado una caída de más de un 20% desde el año 57, medido en el índice Standard & Poor's. Si miráis la columna que estoy señalando con el mouse, la tercera columna, es cuántos días le tomó al índice llegar a la parte de abajo para empezar a crecer. Fijaros, independientemente de los números, el Corona Crash, y esto está cerrado a día 12 de marzo, o sea que todavía siguió cayendo, le tomó 17 días superar la cota del 20%. No hay precedente en una caída de este tipo. Y aquí tenéis en la cuarta columna los días que le tomó al índice volver al nivel del que había partido. Vamos a ver lo que nos puede tomar, pero siendo muy rápido, lo más cercano lo tenemos en el final del 2018, en 80 días volvimos al nivel. Vamos a ver lo que vamos a tardar en este caso. La situación en que nos estamos viendo a nivel global, tengamos o no tengamos nuestros ahorros en la bolsa, pero los ahorros de los ahorradores, buena parte están en variable, y en estas 2-3 semanas esta es la cara que se nos ha puesto a todos, ¿vale? Y ha sido tan rápido que no ha dado tiempo a salir sin asumir pérdidas en muchos casos, con lo cual estamos en una situación complejísima donde nunca habíamos visto nada parecido. Y los titulares, como siempre, y de nuevo me remito a lo que había dicho en el punto 1, pues hacen eco de que esto es terrible, y así nos lo dicen para calmar nuestro ánimo. Pintan bastos, esta es la realidad. Presumiblemente vamos a entrar en una recesión. Yo diría, más que presumiblemente, seguro vamos a entrar en una recesión. Ojalá me equivoque y se me inunde el mail de estabas equivocado, estabas equivocado. La duda es si saldremos de esta. Mi sensación es, claro que vamos a salir de esta. Siempre los humanos se han recuperado y esta no va a ser un caso especial. Saldremos de esta. Lo que no sabemos es cuánto nos tomará. Y ahí es donde los especialistas pues se la juegan diciendo pues que esto va a durar lo que pueda durar el confinamiento, y después saldremos a la calle y nos lo comeremos todo. Algunos ya son más pragmáticos y dicen esto va a durar algo más, ya veremos, ya veremos. Y hay los que apuestan por una L, y no tenemos muy claro si el ángulo de la L es un 90%, un 45% o algo entre medio. Presumiblemente vamos hacia una L, aunque no hay nadie con bola de cristal. Sea como fuere, va a venir un periodo difícil, un periodo de crisis. Cuando uno pone el televisor, rápidamente ve que todo el mundo lo está diciendo, y la crisis trae cambio. El cambio no nos gusta, pero no nos queda otra. No sé si es un mensaje tremendamente esperanzador, pero es lo que hay. A partir de aquí es un tema de actitud, lo intentamos, sí o no, vamos a ver en la medida de que seamos capaces de empujar todos en una dirección y esa dirección sea acertada, vamos a acelerar el proceso de recuperación. No sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero en las próximas semanas o meses ya empezaremos a atisbar hacia dónde va esto. Y como siempre cierro mis sesiones con este clásico del cartoon del That's All Folks. Aquí tenéis como siempre mis correos electrónicos, los dos primeros, y la página web, donde en el blog acostumbro a colgar artículos que me resultan interesantes, a hacer resúmenes de libros, etcétera, etcétera, y siempre accesible para todo el mundo. A partir de este momento le cedo la palabra ya a Nerea y abrimos el turno de preguntas en base a lo que hayáis mandado. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero podéis seguir mandándonos todas las preguntas que os surjan. La primera, Silvia, me gustaría preguntar, ¿cómo podemos tratar de controlar el desasosiego de un equipo? Irracionalidad versus control. Las respuestas intentaré que sean breves para que podamos tener el máximo de diálogo. Hay que apelar a la consciencia. El punto 1 iba en esa dirección, hacernos conscientes de que no por mucho acaparar papel de váter,
vamos a cambiar las cosas. Y después, la segunda parte, que es la más difícil, es acordarse de eso cuando uno tiene que actuar. Que eso es la segunda parte, se llama diligencia. Hay que ser consciente desde la individualidad que si yo me dejo arrastrar y todos nos dejamos arrastrar, se produce el caos, pero después cuando vas al supermercado y tienes que hacer una cola de 40 minutos hasta llegar al papel de váter, pues acostumbramos a dejar de ser diligentes y decimos, bueno, para ahorrarme venir mañana, pues voy a acaparar un poco. Es difícil, pero hay que hacer pedagogía de los conceptos que esos libros que os mencionaba y ese mensaje que os daba nos aporta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Adrián y que sobre lo que comentas del pensamiento sesgado, ¿cómo entiendes que están actuando, reaccionando los mercados bursátiles? Y la siguiente es, hablabas de que hemos creído que no nos podía pasar nada. ¿Crees más probable una recuperación económica en L, nueva situación desconocida para todos, o en V, recuperación hasta los niveles económicos anteriores? Vale, empiezo por la segunda parte. Yo creo que se me notó en la exposición, yo creo que esto va a ser largo, va a ser una L. Insisto, ojalá me equivoque y me inundéis el mail diciendo de que estaba equivocado. Respecto a la primera parte, lo de las bolsas es de libro, es de manual. Es pánico, es oportunismo, es tonto el último, etcétera, etcétera. Yo particularmente, que también evidentemente meto la nariz por allí, no acierto ni a la de 3. Si esto puede servir de consuelo, pues ahí queda. Pero no estamos siguiendo ningún tipo de patrón en absoluto. Al menos yo soy incapaz de sacar un patrón. Quizá alguien se está forrando, pero la mayoría yo creo que no tenemos... vamos totalmente perdidos. Y sin patrón se producen movimientos de pánico como presumiblemente ha ocurrido. Sin embargo, las bolsas, aunque exageradamente, siempre anticipan lo que puede pasar. Y si nos atenemos a la caída en picado que va marcando los índices, lo que va a pasar va a ser terrible. Muy bien, pues nada, vamos a la siguiente pregunta. Pedro, ¿la renta básica puede generar actividad económica encaminada al propio ser humano? Por ejemplo, soledad no deseada, fomento de sociedad colectiva en detrimento de la individualidad, depresiones, ansiedad, ¿es cubrir un nuevo estadio humano olvidado en la actualidad? Esta es una pregunta de tesis doctoral. Yo creo que no hay respuesta. Estamos en un sandbox, como dije, en un tiempo de prueba. En el periodo previo al coronavirus habíamos hecho algunos intentos, lo hablé con el tema del referéndum a los suizos, que salió que no. Finlandia también ha hecho algunas pruebas y se han parado. En situación de abundancia no le hemos visto el qué, o la sociedad no le ha visto el qué. En una situación como la que probablemente vamos a tener que hacer frente, como dije antes, algo que rechazábamos, igual ahora sí lo vamos a suplicar. Y no sabemos qué impacto va a tener. No lo sabíamos antes y no lo sabemos ahora. Pero ahora estamos en modo sandbox y como tal vamos a ver muchas pruebas al respecto. Muy bien, bueno, esto es una pregunta bastante larga de Guillermo, que nos comenta que viene de escuchar un webinar de PwC Suiza enfocada para líderes de negocios sobre gestión de crisis del coronavirus. Básicamente dividen la acción en 3 fases. Una sería movilización, gestión urgente, seguridad, etcétera. La segunda sería estabilización, la tercera sería estratégica, perdón. En relación al punto 3, ¿crees que la crisis como la del COVID-19 se sale reforzado en cuanto a innovación? ¿Habrá más empresarios innovadores? ¿O por el contrario, es una utopía imposible tras una crisis y estaremos apagando fuegos? Sinceramente, no lo sé. Será una situación tan impredecible que es difícil poder pensar articuladamente. Por un lado, nunca en la vida de la historia de la humanidad hubo tanto dinero sobre la mesa. Entonces, esto no sé si es positivo o no, pero da oportunidades de acceso. A partir de aquí ya veremos, ya veremos. Ciertamente es muy difícil. Lo que comparto con PwC
es que lo primero que hacer es que hay que parar el golpe, después hay que reorganizar y después definir hacia dónde nos movemos. Y aquí lo relaciono con lo que os mencioné de estas nuevas maneras de hacer frente al futuro, futuros turbulentos e inciertos, que ya existía esta aproximación, pero era en una situación de previsible abundancia donde el impacto de las tecnologías exponenciales nos permitía hacer determinadas cosas. Ahora no sabemos cómo van a quedar las economías, ciertamente. Pero los terrenos de turbulencia siempre fueron fértiles para los innovadores y para los emprendedores y desafortunadamente también para los especuladores. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Ana en la que nos dice ¿cómo se va a financiar estas medidas de los gobiernos? ¿A través de una mayor presión fiscal después de la crisis? ¿Crees que puede ser justo volver a la idea de incrementar impuestos a los más ricos cuando esta crisis está afectándonos a todos? Muchas gracias. Tal como el sistema está montado, no hay otra. O sea, los gobiernos se financian a base de impuestos, o sea que por aquí no habrá sorpresas. El gran tema es si todo lo que habrá que refinanciar habrá economía como para pagar impuestos. O sea, los impuestos se generan en la medida en que se genera riqueza. Esta situación que estamos viviendo nos empobrece a todos, a ricos y a pobres, nos lleva a todos para abajo. A diferencia de otras crisis enormes que ha tenido la humanidad, en esta crisis no se va a destruir absolutamente nada. Y que nadie haga una lectura equívoca de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, literalmente, no se va a destruir nada. O sea, que cuando volvamos a la calle, nuestro coche está esperándonos en el parking. Y como la economía presumiblemente no será boyante, si teníamos la idea de cambiarnos el coche, pues seguramente no lo vamos a hacer a 6 meses vista. Y con esto creo que doy respuesta a la pregunta. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta de Cristina que dice ¿crees que la crisis del COVID va a precipitar al fin un cambio en el modelo productivo de nuestro país y de la sociedad en general? Esta es una pregunta que ya me esperaba y que he estado dándole vueltas. Nos encantaría que fuera así y habría valido la pena. En esto me lo he apuntado. Soy de la rama del gatopardismo que dice cambiamos todo para que nada cambie. Presumiblemente van a haber cambios y nuevos actores con más peso geopolítico, etcétera, etcétera. Pero la esencia yo creo que no la vamos a cambiar, muy a mi pesar y muy a pesar de todos. Y esta esencia la vemos cuando vamos al supermercado y nos llevamos más de lo que necesitamos por si acaso. Y esto yo creo que es inherente al ser humano. En una situación, en un escenario de superabundancia, cedemos el paso, pero en una situación de escasez nos lo pensamos 2 veces. Y hay que ser muy social como para cambiar. Deberíamos cambiar cosas, ciertamente. Y aquí seguramente el debate se abrirá y aparecerá los que apuestan por el movimiento slow, los minimalistas, etcétera, y con buenos argumentos nos dirán, a ver, hemos estado confinados 2 semanas o 3 semanas o un mes o el tiempo que haga falta y hemos podido sobrevivir con menos. Sí, es verdad, pero yo diría, nuestra tentación es querer progresar y no es necesariamente malo esto. Muy bien, Satélite nos pregunta, ¿debate local por global? Aparte de la renta básica, ¿hablaremos de una sanidad global? Pues deberíamos. Yo creo que el sistema sanitario, ya esto se ha venido hablando en los últimos años, es un sistema sanitario que está pensado para que todos nos vayamos a punto fijo. Nos acercamos al hospital, la solución está en el hospital, aunque está los CAPs, etcétera, etcétera, pero nosotros nos movemos a un punto fijo. Y entonces, el punto fijo siempre tiene una limitación de capacidad y creo realmente que esta crisis nos va a hacer revisar potentemente todo el tema de la sanidad y la telesanidad se va a imponer.
con ese aspecto que ya mencioné cuando precisamente hablaba de sociedades abiertas y sociedades cerradas, que es que te abres en canal a dejarte ser controlado, seguido, traqueado para lo bueno y para lo malo. Y aquí, bueno, vamos a ver si las sociedades occidentales vamos a dejarnos hacer esto. Será un debate apasionante, porque hay pros y contras y tendremos que decidir, porque no hay verdades absolutas ni nada que sea perfecto. O sea que tendremos un trade-off a nivel de sociedad que vamos a tener que debatir. Pero yo creo que trade-offs como estos valen muchísimo la pena. Vale la pena meter energía en cosas como estas. Quizá sean cosas pequeñitas, pero que a partir de movimientos pequeños vamos a ir haciendo cosas más grandes. Tengo esperanza en este aspecto, sí. Tenemos muchas preguntas sobre el sistema sanitario global. Álvaro nos comenta, ¿crees que se producirá el sorpaso de China a Estados Unidos como primera potencia mundial, ya que mientras la contención en China ha sido un éxito, Estados Unidos no dispone de sistema sanitario global y sus medidas de contención son menos estrictas? Bueno, el sorpaso de China creo que era un tema cantado económicamente por un tema básicamente de población, o sea, por magnitud, cuando esa magnitud se pone en el camino del desarrollo es imparable. El tema sanitario, bueno, parece, y digo parece porque estamos sometidos todos a esta cantidad ingente de información que nunca ya sabes lo que es verdad o no, que lo han controlado con una solución de confinamiento tremendo. Veremos en las próximas semanas qué ocurre en Estados Unidos. Veremos qué decisiones se toman y qué impacto tienen esas decisiones. A priorísticamente diríamos sí, la China como sistema de decisión centralizado tiene una capacidad de respuesta mucho mayor, pone en orden a todos los peones de una manera sencilla y esto los países occidentales y entre ellos Estados Unidos no lo tiene. Y además tiene un sistema sanitario que no es el nuestro, el europeo, de cobertura prácticamente universal. O sea que lo vamos a ver, en pocas semanas tendrás la respuesta. Muy bien, tenemos una pregunta en inglés. What is the difference between the Lehman Brothers 2018 Great Recession versus the one that is coming from COVID-19? And what did we learn from 2008 that could help us now? Bueno, sí, la del 2008 fue una crisis de exceso financiero y inmobiliario. Al menos esto es lo que fue el detonante. Aquí se produce una crisis donde falla tanto la parte de atrás del back office, que es la oferta, como la demanda. O sea, es una crisis de colapso total. O sea, borramos la economía del mapa prácticamente, si no fuera por esta economía de supervivencia en la que estamos ahora, habríamos paralizado todo. Entonces, esto es muy distinto a lo anterior y por eso decía que el whatever it takes que hizo famoso a Mario Draghi y que nos sacó del pozo en la crisis anterior, vamos a ver si en esta funciona o no. En esta no se ha tardado nada en dar estímulos a la economía, pero es que es una economía que está parada, o sea que no es un tema de meter más dinero, es un tema de que la economía tiene que funcionar, a menos que alguien venga con un sistema nuevo. Entonces son crisis, yo creo que son muy distintas. Muchas gracias. Juan Carlos del Río nos hace 3 preguntas. Pues empecemos por la primera, sí. Exacto. Sí. La primera es la vulnerabilidad y la volatilidad y la incertidumbre genera miedos y los miedos tienden a que nos sintamos protegidos por planteamientos ideológicos diferentes. De ahí que los partidos nacionalistas y los populistas hayan ganado fuerza. ¿Crees que el coronavirus va a exacerbar la fuerza de estos partidos? Sí, de entrada seguro que sí. Y no porque tenga una bola de cristal, sino porque el pasado, lo decía Mark Twain, rima con el presente o con el futuro. Sí, seguro que sí.
porque es esta tendencia natural a buscar la protección. Pero yo creo que ya hemos pasado bastantes veces por este camino y sabemos que no hay soluciones mágicas. O sea que presumiblemente, y lo decía en alguna de las imágenes, habrá una sobrereacción al cerrojazo y a lo nuestro es lo mejor, etcétera, etcétera. Pero no creo que el futuro debiera ir por ahí. Pero no lo descarto, a corto plazo, que podamos tener un gran bache. Sí. Y ahora Vale, bien la segunda, ¿no? Sí, hay tres. Ahora vamos a por la segunda. ¿Quién acabará pagando todo esto? ¿Crees que podríamos pasar de un shock de oferta a algo de demanda o incluso a la crisis IES de deuda? No escuché la última palabra porque se escuchó un eco, pero básicamente... Sí, de deuda. Sí, básicamente la pregunta es si habrá un shock y la respuesta es que sí. Y vamos a ver el tema de la deuda y quién lo va a pagar, pues lo pagaremos entre todos. Aquí sí que no hay vuelta de hoja. O sea, son sistemas cerrados. La única posibilidad es crear dinero sin respaldo, que presumiblemente es lo que estamos haciendo, pero con la esperanza de que luego la economía recuperará, etcétera, etcétera. Entonces, de momento son billetes sin demasiada respaldo, pero que el gran riesgo que teníamos, y con esto conecto la última parte que era el tema de la deuda, el riesgo que teníamos es que las primas de riesgo empezaran a dispararse y afortunadamente se intervino y parece que esto está moderado, porque si no, si alguien rompe la baraja, entonces sí que estamos desahuciados. Si alguien empieza a no querer deuda pública o a pensar que los billetes no tienen respaldo real, etcétera, pues tendríamos un problema serio. Que no es nada descabellado, también ha ocurrido en situaciones anteriores. ¿Y la tercera? Y la tercera y última pregunta, porque vamos a cerrar ya este chat de preguntas y os invitaremos a que participéis en nuestros próximos webinars, es otro sesgo que Juan Carlos añadiría sería la fijación por lo actual, lo presente, por lo que corramos el riesgo de minimizar los riesgos de largo plazo, como por ejemplo los derivados del cambio climático. Sí. No puedo estar más de acuerdo, Aquí, en una de las preguntas anteriores se decía, ¿crees que esto nos va a servir para? Bueno, nos va a servir como mínimo para reflexionar. Si estuviéramos confinados muchos días, seguramente notaríamos, como ya se está empezando a notar, que la temperatura baja porque emitimos menos y esta es en la dirección en la que tenemos que ir. Vamos a ver si realmente esto nos sirve para plantearnos una manera distinta. No necesariamente tiene que ser radical, acabando con unos que van a ser buenos y otros van a ser malos, pero sí que tenemos un plan de transición que no sea abrupto. Pero vamos a ver quién le pone el cascabel al gato. Porque no veo tampoco filas de individuos levantando la mano diciendo yo quiero comprometerme a trabajar en un plan, quiero ser parte de la gobernanza, etcétera, etcétera. Igual estoy equivocado, pero ahora si miro por la ventana, en este momento exacto no hay nadie en la calle. Entonces, chistosamente, pues me agarro esto de aquí para decir que no es fácil, es más fácil pontificar, hablar que decir ponerse en marcha. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias, Enric, por la presentación y muchas gracias a todos los que habéis participado en este webinar. En los próximos días recibiréis un email con la grabación por si queréis volver a visualizarla. Hay varias personas que ya nos han consultado si podíamos enviar la grabación, así que sí, os la enviaremos durante los próximos días. Y, bueno, sobre todo que os invitamos a que sigáis conectados con Deusto a través de nuestro LinkedIn y informaros también de que estamos recogiendo todas estas reflexiones en el hashtag Deusto Keep It Up.
Tenemos más sesiones programadas. El próximo martes 31 de marzo a las 6 de la tarde tenemos una sesión con el doctor Héctor Izquierdo, en el cual trataremos el tema del COVID, de la crisis sanitaria a una crisis económica y social. Y el lunes 6 de abril a las 5 de la tarde, con el profesor Paco Bri, trataremos el tema de el renacimiento surgió tras una epidemia y después del COVID-2019 que surgirá. Así que nada, os invitamos a que sigáis conectados con Deusto y a que sigamos reflexionando juntos. Muchísimas gracias de todo el equipo de Deusto. Os esperamos en nuestros próximos webinars. Hasta pronto. Muchas gracias.